Bueno, en primer lugar quiero agradecer la convocatoria que hicieron el resto de los periodistas, pero sobre todo destacar que hoy en este espacio hay representación de los tres poderes del Estado. Eso me parece muy importante porque la problemática de la ejecución de la pena y de los privados de libertad compromete a los tres poderes del Estado. Lamentablemente, si bien normativamente la República Argentina entiendo que está muy avanzada en orden a la percepción y a la legislación que tenemos vigente, tenemos leyes completamente aplicables y que la mayoría de ellas comprenden muchas de las reglas Mandela de las que nosotros hoy venimos a hablar. Lo cierto es que hay una gran dificultad en el tránsito entre la norma y la realidad. Y ahí es donde tenemos un problema muy grave en este momento. Me toca desde mi función, una función reciente, tomar contacto directo con esta problemática. Tenemos también una muy buena recepción jurisprudencial de las reglas Mandela. En muchos fallos, en todas las instancias hoy, tanto defensores como miembros del Ministerio Público Fiscal y jueces, las mencionamos, las convocamos, las discutimos. Hemos tenido en los últimos 5 años muchas resoluciones vinculadas a la constitucionalidad de las normas que entraban en colisión con muchos de los principios que recogen las reglas Mandela. Discusiones respecto de la proporcionalidad, respecto de la doble imposición penal, respecto de los principios de judicialización de la pena. Todas estas normas y estos fallos, enumeran, enuncian, hacen declaraciones de principios, pero desde allí hacia el caso real hay una distancia enorme, gigante. Entonces, desde ese lugar me corresponde a mí traer este mensaje para todos ustedes. Todos los poderes del Estado tenemos que estar comprometidos en solucionar los problemas reales, que son los problemas cotidianos, porque estamos hablando de personas y de la vida de las personas. Nosotros tenemos todos los días, desde nuestra humilde función, entre las manos la vida de las personas. Y tenemos que desarrollar creativamente muchas herramientas con las que no contamos para poder acompañar. Y quiero cambiar una palabra. Acá muchas personas hablan de reinserción, de reinserción, de reinserción. Nosotros no vamos a insertar a nadie nuevamente en la sociedad. La persona que está privada de su libertad forma parte de nuestra sociedad, lo dijeron varios de mis compañeros precedentemente. Yo prefiero hablar de acompañar el regreso al medio libre. Porque no insertar es insertar cosas, y acá estamos hablando de personas. Es acompañar ese regreso. En ese tránsito, les hablé de que creo que la jurisprudencia está en movimiento, de que las normas están en movimiento. Faltan otras acciones reales. Hay en la exposición de motivos de las reglas, se habla de la importancia fundamental de los derechos humanos en la administración diaria de la justicia penal. Y a eso es a lo que quiero apuntar en mi exposición. Para poder hacer un relevamiento de algunas cuestiones, yo quisiera recordarles, sé que la mayoría de ustedes, los que están acá en esta mesa, conocen algunas de las realidades carcelarias y otras no, pero quiero mencionar algunos números cortos. El primero es que el 30% de la población carcelaria argentina está compuesta por personas que recayeron en el delito. No voy a hablar de reincidencia, porque no me gusta tampoco esa palabra. Recayeron en el delito. El 30%. Evidentemente hay algo que estamos haciendo mal. El 50% de las personas que están privadas de libertad en nuestro país, tanto el sistema federal, estoy incluyendo el sistema provincial también, son personas que carecían de trabajo o profesión al delinquir. El 50% solamente contaba con educación primaria. Y
Una cifra que me preocupa también es que al día de hoy el 65% de la población penitenciaria federal está compuesta por personas que están procesadas sin condena. Solamente el 35% de las personas privadas de libertad están condenadas y por lo tanto participan de este sistema de condenados. ¿Qué quiero decir con esto? Que los programas se dificultan en su aplicación en todas las áreas, sea en el área de trabajo, sea en el área de educación, que seguramente los va a ilustrar mejor que yo la licenciada Laferrier, en el área de salud. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo un sistema federal con personas que están todavía siendo sometidas a juicio. Los dos grandes complejos, megacomplejos que están en la zona más cercana metropolitana, que son el complejo de Ezeiza y el complejo de Marcos Paz, tienen esta cantidad de población procesada, y esto dificulta terriblemente el avance en el régimen de progresividad, porque son personas que, según nuestra propia normativa vigente, pueden tener 2 años de prisión preventiva con una opción a un tercer año de prisión preventiva, o sea, 3 años sin a veces poder ingresar a un programa real de tratamiento. ¿A qué le llamo yo programa real de tratamiento? A recursos reales. El trabajo es trabajo y no es trabajo de fajina, por ejemplo. Porque el trabajo del fajinero es hacer o llevar a cabo las tareas cotidianas sin una formalidad laboral. Si en un megacomplejo como es el de Marcos Paz hay entre 1.600 y 1.700 alojados, allí trabajan 1.300 penitenciarios, y de trabajo formal que no tiene que ver con fajina tengo nada más que 60 puestos de trabajo, tengo un problema real. Entonces, ¿cuál fue la idea que yo tuve al buscar una forma de utilizar este espacio? Saber también cuáles son los motivos de las quejas de aquellos que están privados de libertad, ¿no es cierto? Entonces hice un relevamiento muy informal, porque nosotros, por ejemplo, manejamos estadísticas de cantidad de habeas corpus, pero no sabemos cuáles son los objetos de los habeas corpus. Y ahí es a donde tenemos también que poner la mirada. Y resulta que me encontré con una noticia que era la siguiente: cuando hasta hace 3 o 4 años el problema estaba enquistado en los traslados, hoy ese primer motivo se desliza, se corre de la escena para aparecer otro motivo, que es el de la necesidad de acceder al puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes sabrán que hubo una evolución normativa al respecto, o por lo menos jurisprudencial, de reconocimiento de derecho al trabajo, y hay una posibilidad de percibir un salario. Entonces, todos aquellos que están en condiciones de trabajar quieren acceder no solo a eso, quieren acceder al máximo de horas laborables posibles semanales y a las condiciones dignas de trabajo. Ustedes saben que hoy, por ejemplo, en otro de los grandes avances fue que todos los trabajadores tienen una aseguradora de riesgo de trabajo, hay condiciones dignas, pero el problema es dignificar la tarea. Entonces, los proyectos productivos tienen que llegar a tiempo, no tienen que discontinuarse, tiene que haber una continuidad con el momento al que yo llamo minuto cero. El minuto cero para mí es el momento de la puesta en libertad. Esa es la gran dificultad que tenemos los jueces de ejecución hoy. Las herramientas suficientes como para poder acompañar ese minuto cero. Ustedes saben que, y ahora voy a ser un poco autorreferencial en esto, la justicia de ejecución pasa una crisis muy grave. Las condenas que llevan a cabo un promedio de 100 jueces que integran los tribunales orales criminales, los tribunales orales de menores, los juicios correccionales, quedan concentrados en solamente 3 jueces de ejecución penal, que son los que están funcionando hoy en día. Los 3 jueces de ejecución penal a los que me refiero tienen en este momento anotados a su disposición 1/3 de los presos federales de nuestro país. 3 magistrados solamente.
cada uno con un promedio de 900 detenidos anotados a disposición, sin contabilizar en esto los 4.000 legajos de suspensión de juicio a prueba, los 1.000 legajos entre liberados y condenas de ejecución condicional. En esta recarga de trabajo que se advierte, durante 2 años no se contó con la asistencia del viejo llamado patronato de liberados. En la República Argentina, el acompañamiento postpenitenciario, hasta hace 2 años atrás, lo llevaba adelante una asociación civil sin fines de lucro, que estaba nutrida por fondos estatales, pero que carecía de toda formalidad y de todo acompañamiento. Bueno, les cuento que cayeron todos los convenios asistenciales. Se creó por ley la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución de la Pena. Estamos luchando para que se pueda poner en funcionamiento nuevamente, porque creemos que la función asistencial es fundamental. Si nosotros no entendemos que tenemos que trabajar con ese 30% de personas que recaen en el delito y que con ciertas herramientas podríamos alcanzar una reducción de recaída, si en el minuto cero podemos acompañar el proceso laboral interno con una continuidad externa, acompañar la situación de vivienda o habitacional, acompañar la continuidad educativa. ¿De qué me sirve a mí que alguien empiece sus estudios intramuros y cuando sale no tiene forma, porque no hay forma de que pueda continuarlos? Yo no quiero que ningún detenido más me diga que está repitiendo la escuela primaria porque no puede obtener su certificado de escuela primaria. Y esto nos pasa permanentemente. Si no hay un familiar, si no hay alguien que asista, y bueno, y la ley de estímulo educativo, por suerte es una ley que generó el interés, que funciona, pero que tenemos que revisar esos alcances, porque esos son los alcances reales de las reglas Mandela. No hay que ir muy lejos. Para nosotros es trabajo cotidiano. Yo lo que quisiera es que se tome conciencia de que la teoría es muy importante, pero no podemos dejar de lado la realidad. Yo no quiero más enunciaciones, ni reclamos, ni expresiones de reconocimiento de derechos que no tienen un correlato con la realidad. No quiero más magistrados que pertenezcan al sistema penal que no conozcan una cárcel, que no caminen en una cárcel, que no sepan a dónde está su detenido en prisión preventiva. Eso no puede pasar más, no puede suceder. Hay que saber qué es la cárcel hoy, qué cosas hay que resolver. Hay muchas cosas que se han podido modificar, que gradualmente y lentamente han podido progresar dentro del sistema. Yo no quiero señalar con esto que todo sea malo, que todo sea negativo. Sí creo que hay que tener convicción de que, así como la figura de Mandela es una figura inspiradora, porque después de 27 años de privaciones, no quebrantó su voluntad y pudo ser presidente de un país, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene que ser inspirador para todos, pero para trabajar en forma real. Los presos no son populares. Nadie quiere que uno hable bien de los presos. Los medios son muy tiranos y siempre ponen en cabeza del preso que pague. ¿Cuántas cosas escuchamos tremendas? Y lo que no se entiende es que la pena vence, la pena termina y la persona sale. Y yo necesito creer todos los días que la persona va a salir mejor de lo que ingresó, no peor de lo que ingresó, aunque parezca algo tan rudimentario lo que digo. Y es muy difícil cuando no existen las herramientas suficientes y hay que buscar alternativas permanentemente. No quiero olvidarme de hablar del colectivo Mujeres, ya lo mencionaron en esta mesa. Yo considero que no tiene que haber una sola embarazada ni un solo niño viviendo en prisión, ni uno solo. Las mujeres que están hoy alojadas en la unidad 31 con sus niños están allí porque no tienen vivienda. Simplemente por eso, porque la norma permite que los niños menores estén en domicilio. Entonces, ¿cómo no puede haber una herramienta real para solucionar ese problema? La tiene que haber. Entonces yo los exhorto, aprovechando este espacio,
a todos los representantes de todos los poderes que están acá a encarar las acciones reales para poder cumplir con estas reglas. Y con esto voy a cerrar mi locución. Yo quiero decir simplemente que tenemos que hacer lo que debemos, que no nos tenemos que dejar llevar por los efectos mediáticos de nuestras acciones, que no hay que buscar provechos o beneficios con las políticas públicas que se lleven a cabo. Cumplir con las reglas de Mandela nos va a servir para muchas cosas, para reducir la recaída en el delito, para hacer realmente que la pena privativa de la libertad sea la excepción y no la regla, para desarrollar nuevas alternativas para poder cumplir con la pena mediante otros sistemas, como el sistema de prisión diurna, prisión nocturna, regímenes de semilibertad, que están hermosamente recogidos por la ley 24660 y que no se han desarrollado adecuadamente y son alternativas muy válidas. Y por último, para intentar devolver a la sociedad a alguien mejor de aquel que la agredió. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación al Ministerio de Justicia y saludar la iniciativa a la convocatoria de este seminario que supone difundir y visibilizar las reglas Mandela de las que tanto hemos hablado hoy, cuyo propósito básico parece obvio, pero no lo es, que es impulsar condiciones de encarcelamiento dignas y promover la conciencia de que los privados de libertad forman parte de la sociedad y son portadores de derechos. Como se ha dicho acá de alguna manera, la cárcel moderna se funda en primer lugar en esa forma simple de la privación de la libertad. Es un castigo, entre comillas, igualitario, como nos recuerda Foucault. La pena se cuantifica según la variable del tiempo, de la que todos disponemos por igual. Todo se funda en su papel de aparato transformador de individuos. Es una detención legal que tiene una función técnica de corrección. Es por todos conocido que la pena privativa de libertad no tiene los efectos declarados, ya que no repara el daño ocasionado, no es una herramienta de resocialización, y comparto con la doctora de que en clave re es bueno dejar de hablar, y favorece la reincidencia. Las condiciones indignas de la vida en prisión destruyen progresivamente e irreparablemente los rasgos de humanidad, la subjetividad y la identidad de las personas. El funcionamiento del sistema penal sigue manifestando, como lo hemos visto, su ineficiencia. Desde este punto de vista, podríamos decir que la pena privativa de libertad ha fracasado y que al presente, entre todos, estamos tratando de ver cómo hacer en el aquí y ahora. Por lo tanto, tenemos hoy una institución que, como vemos, actúa en una doble dimensión. Por un lado, la discursiva explícita, donde sostiene todavía que sus objetivos apuntan a la reinserción, a la reincorporación de un individuo a la sociedad, y por otro, la práctica implícita, donde las deficientes condiciones materiales de las cárceles, la escasez de herramientas brindadas al preso para cumplir con el denominado tratamiento indicado por la Ley de Ejecución Penal de la pena privativa de la libertad, la 24660, la redefinición en términos de beneficios, la educación, a la cual me voy a referir después, es uno de ellos, y la violencia física y simbólica producida en la cotidianidad de la vida en prisión son claros indicios de un desfasaje entre lo que la institución dice y aquello que hace. En las cárceles, como todos sabemos, se espera el dolor, el miedo, la arbitrariedad. Decimos que la pena privativa de libertad evidencia un fracaso, que es necesario introducir cambios progresivos, posibles, trabajar en el aquí y en el ahora, posibles y significativos,
Y es allí donde los principios que guían estas reglas nos dan un marco indispensable para pensar y dirigir nuestra acción. Ellas, como ya se ha dicho hoy muchas veces, hablan de que el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos, que hay que tratar con respeto a los sujetos privados de libertad, que nadie será sometido a torturas ni a malos tratos, que se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos y que se deberá reducir al mínimo las diferencias de la vida en prisión y la vida en libertad. Bien, por supuesto todos los que estamos hoy aquí presentes estamos conscientes de la importancia de estas reglas y de la importancia de acercarnos cada día más a partir de acciones concretas al cumplimiento de esto que está señalado en estos principios fundamentales. Decía que iba a referirme al tema de educación en las cárceles y un poco traer y compartir con ustedes una experiencia que ya ha pasado los 30 años, que tiene que ver con un programa de la Universidad de Buenos Aires que se propuso allá en los comienzos de nuestra recuperación democrática para hacer cumplir la Constitución, y desde ya que yo pienso que un programa como este, que hoy se sostiene y ha crecido, con avances y retrocesos, era imposible o es imposible pensarlo sin un marco democrático. ¿Qué se propuso ese programa y qué se propone? Pero la idea básica que llevó a la universidad a la cárcel era esta: llevar la universidad a la cárcel. Estaba permitido que un privado de libertad pudiera estudiar, así lo fijaba la Constitución. Pero me parece que la idea novedosa que introdujo a la Universidad de Buenos Aires es la presencia de la universidad al interior de la cárcel. Esto es generar un espacio de derechos, y cuando digo un espacio real, porque algunos de ustedes veo caras que las he visto circular por el Centro Universitario de Devoto, que es uno de los sitios en donde la universidad es el primero al cual la universidad arribó, y después se incorporaron varios más. Decía entonces que esta idea de llevar la universidad a la cárcel era esa idea que bien expresa Mandela de reducir al mínimo las diferencias, la idea de tornar porosa la cárcel, es decir, en donde la circulación al interior de ella, la mirada de la sociedad toda, la implicación de la sociedad toda pudiera ocurrir al interior de esos muros. Desde un primer momento nosotros nos propusimos no hacer distingo entre procesados y condenados por lo bien, porque bien apuntaba acá la doctora. Por lo tanto, nuestra propuesta fue llegar en esas pequeñas líneas básicas que nos dimos allá, firmamos el rector de la universidad con el director del servicio penitenciario, desde ya que este clima no existía, es decir, hablar de penetrar adentro de una cárcel, llevar la universidad a la cárcel, así como mucha gente lo vio con beneplácito, mucha otra, la verdad que nos señalaba que, bueno, la cárcel no tiene buena prensa, entonces, ¿cómo era posible que la universidad gastara sus recursos para gente privada de libertad que había cometido delitos y no los dedicara íntegramente a aquellas personas que están en el medio? Nosotros, digo, más allá de todas las discusiones iniciales, que por cierto fueron muy ricas, estábamos absolutamente convencidos de la necesidad de garantizar un derecho. Y este derecho también nos hacía que, llevando la educación a la cárcel, la idea era de una libertad posible, en la medida en que nosotros otorgáramos herramientas, que en este caso son los estudios,
y que tenía que ver no solamente con aquella idea que hoy también se ha trabajado mucho, que es pensando en ese sujeto cuando vuelva al medio libre, que tenga una herramienta, sino que nos parecía fundamental lo que ocurría en esos sujetos mientras durara su tiempo de detención. Porque estábamos seguros de que a partir de la educación teníamos una posibilidad no solamente de construir ciudadanía, sino también reconstruir subjetividades que, por cierto, estaban muy dañadas. Acá el doctor ha dado algunas cifras, algunas estadísticas, de las cuales vemos que son, en su mayoría en las cárceles, sujetos que vienen siendo aislados de agentes socializadores desde la más temprana infancia. Familia, escuela, muchos de ellos, como acá se señaló, no tienen ni siquiera la escuela primaria. En ese sentido también este programa tuvo un efecto hacia atrás, digamos, en general la gente hace la primaria y la secundaria para llegar a la universidad, y acá es desde la universidad que se motivaba para que esta persona, ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires pone solamente dos requisitos para acceder a ella, que es el título universitario y la documentación. Entonces esto hacía posible de que muchos, por acercarse a ese espacio, tuvieran que hacer la primaria, la secundaria, y realmente el primer egresado que tuvo la Universidad de Buenos Aires, el primer abogado que tuvo adentro de la unidad de Devoto, de JUD, fue un alumno que se recibió habiendo terminado, a partir de este programa, la primaria en esta cárcel. Entonces, estas ideas entonces básicas de llevar la universidad a la cárcel, tornar poroso, hacer que el adentro y el afuera se desdibujen lo más posible, nos permitió ir construyendo espacios. El primero fue el Centro Universitario Devoto, en donde, bueno, algunos ya lo conocen, son más de 1.500 metros, adentro ya tenemos aulas en donde se dan clases desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y luego este programa fue creciendo, se lo extendimos a la unidad de mujeres, a la 3, a la 31, en otros momentos a la unidad 10, a 1 y a la 16 de caseros. Hoy estamos en los complejos, y por cierto con dificultades, es decir, porque es un esfuerzo muy grande que hace la Universidad de Buenos Aires para estar presente en estos espacios. En algunos, por cierto, en la unidad de Marcos Paz se nos torna imposible, por razones obvias de distancia, de esfuerzo, y en ese sentido me parece que estos espacios colaboran para la toma de conciencia y que otras universidades nacionales se vayan sumando. Hay algunas que ya están, pero que otras más se vayan sumando para poder, por ejemplo, asistir al complejo penitenciario 2. Y desde ya que la Universidad de Buenos Aires pone a disposición, ayudar, dar toda la formación que tenemos y toda la disponibilidad para ayudar a la construcción de otros espacios universitarios en otras cárceles en donde nosotros no podemos llegar. Entonces, la propuesta pedagógica, yo no me quiero extender, primero por el tiempo y segundo porque no hace estrictamente al tema de esta convocatoria, pero sí decir que generar estos espacios son espacios donde yo decía que hacen una libertad posible. Edgar decía una frase, el doctor Edgar decía una frase que a mí me parecía muy interesante, que no se puede enseñar a jugar al fútbol en un ascensor. Y es verdad, es decir, nosotros no construimos espacios en donde el hecho de la enseñanza y el aprendizaje puede ser posible, pero desde un ámbito lo más parecido a la universidad que tenemos, con aulas, con docentes, con un diálogo
docente-alumno, con diálogo entre los propios alumnos, que tenemos una lucha a veces incomprensible, que es que a los alumnos universitarios nos dejen estar todo el día en los centros universitarios, porque creemos de que el título es una herramienta, pero se llega a él y seguramente va a ser de mucha utilidad cuando ese ser recupere la libertad. Pero el aprendizaje que se da entre ellos, con la biblioteca, con el espacio, con la discusión, con los profesores, nos parece de mucha utilidad. Bien, porque de alguna manera estos centros también generan, ¿no?, responsabilidades al ser centros que nosotros pretendemos que sean lo más autogestivos posibles, donde sea un territorio donde impere la palabra. Quiero hacer también mención, cuando hablo de estos espacios me viene a la cabeza siempre una reflexión de Bobbio, donde decía que para saber cuál ha sido el desarrollo de la democracia en un país, se debería comprobar si ha aumentado no el número de aquellos que tienen derechos a participar en las decisiones que los afectan, sino en los espacios en que se puede ejercer ese derecho. Y ahí sí me parece entonces que debemos, desde esa idea, pensar esos espacios que son las cárceles y qué hacemos con ellas y qué espacios generamos para que esos derechos se puedan cumplir. Bien, el modo de pensar una cárcel define una sociedad. En ese sentido, creo por Mandela que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. Así que me parece muy bueno de que todos los que estamos aquí estemos interesados en ellas, estemos pensando en cómo producir mejores espacios que contribuyan a sujetos libres. Gracias. Quería hacer 3 puntos breves. Uno, vinculado con por qué puede haber dificultades en la aplicación práctica de estos principios, y diría que eso en parte tiene que ver con el déficit de pensar la teoría, y en ese sentido podemos estar de acuerdo en una buena teoría, pero no sé si aquí estamos, la que está detrás de los principios de Mandela nos hablan de una buena teoría. Segundo, quería hacer algún comentario justamente sobre este punto, sobre algunos puntos inatractivos que pueden localizarse detrás del principio de las reglas, y finalmente decir algo sobre algún modo alternativo de pensar los principios que podrían estar detrás de las reglas. Sobre lo primero, lo que diría es que hay, intuitivamente uno puede reconocer la dificultad de la que hablaba la autora para poner en práctica reglas de este tipo que no son en su esencia ajenas al derecho argentino. Digamos, el derecho argentino desde la Constitución para abajo está comprometido con principios humanitarios del tipo que inspira, digamos, a las reglas de Mandela. Para mí un paralelo fructífero tiene que ver con un paralelo que nos puede ayudar a ver, digamos, las dificultades de aplicación, las dificultades para pensar la relación medio-fines, digamos. Tiene que ver con los convenios de Ginebra para el trato de prisioneros, digamos, convenios sobre los cuales también, en principio, uno no puede no estar en desacuerdo, digamos, no puede no estar de acuerdo, no puede decir que no son aceptables en principio, pero que también dejan entrever un problema de fondo que en este caso que nos ocupa está muy presente, y que tiene que ver con la identidad de quien causa una crisis humanitaria y quien viene a decir cómo resolver y cómo actuar en casos de crisis humanitaria. Digamos, la pregunta primera que dispara esa situación es, bueno, ¿por qué no poner el foco, digamos, en la creación de la crisis humanitaria en lugar de ir a remediar los problemas que uno mismo causa? Y eso yo creo que está muy presente cuando pensamos en la situación carcelaria, o especialmente presente. Y uno lo ve, digamos, en al menos 2 aspectos. Uno, en este tema de la identidad, o sea, de la identidad entre quien causa o quien es una fuente causante de un problema,
puede ser corresponsable, pero digamos, es partícipe en la creación de un problema. Y luego en los incentivos que rodean a esa estructura que ha sido creada. Sobre lo primero, sobre la identidad, bueno, diría que del mismo modo que cuando pensamos en la guerra, digamos, uno podría decir, digamos, que el primer problema a tratar es por qué, digamos, tomar como dado el hecho de que resolvamos o podamos resolver problemas muy serios a través de la violencia radical. Del mismo modo, digamos, ¿por qué pensar que socialmente problemas que atraviesan a la sociedad merecen ser atendidos, digamos, a través de un recurso a formas de violencia extrema, digamos, como las que implican las situaciones de encierro de por sí, digamos, luego con los agravantes propios de las situaciones particulares de cada país. Pero entonces, hay ahí una dificultad primera que tiene que ver con esa identidad, digamos, identidad entre quien crea una situación de crisis humanitaria, ya sea el Estado que se involucra en una situación de guerra, ya sea el Estado que se involucra en la resolución de conflictos sociales graves a través de medios esencialmente violentos. Ese es el problema que debemos atender, y entonces luego, digamos, reconocer o escribir reglas que ese mismo Estado que creó la situación de tragedia humanitaria escriba las reglas acerca de cómo deben ser tratados las personas en situaciones de crisis humanitaria es, bueno, es como mínimo paradójico, digamos, nos presenta una situación paradójica de, bueno, pero ¿por qué no se hace usted cargo primero de por qué es que piensa que es sensato, digamos, dentro del mismo marco de principio que usted me enuncia, resolver situaciones de conflicto grave del modo en que se está resolviendo? Digamos, luego ponerse a escribir las reglas de cómo debe ser tratado el prisionero en situación de guerra que usted mismo ha creado, bueno, lo pone usted en una situación complicada, pero no solamente una situación complicada en términos de contradicción pragmática, digamos, es en términos de qué podemos esperar sobre la resolución apropiada, digamos, el respeto apropiado de esas reglas, si el mismo que pone en marcha esa maquinaria de generación de violencia es la que tiene una responsabilidad esencial en llevar adelante el cuidado de que esas reglas sean debidamente procesadas. Entonces, hay un punto que tiene que ver con una cierta hipocresía o contradicción pragmática, pero hay un punto para nosotros más preocupante, que es en qué sentido podemos esperar que el mismo esencial responsable de la creación, al menos corresponsable de la creación de una situación de crisis humanitaria, esté a cargo de la resolución, digamos, el cumplimiento estricto de esas reglas. En el caso de los prisioneros de guerra hay al menos un incentivo externo, digamos, más interesante, y es que la comunidad internacional, digamos, países no involucrados en el conflicto, bueno, previendo que en un futuro pueden estar involucrados en un conflicto, tienen el incentivo al menos de que, bueno, que haya un respeto, digamos, de esas reglas que se han puesto en circulación. En este caso, digamos, los incentivos son menores porque buena parte, digamos, de los países que pueden suscribir reglas como esta tienen dificultades similares en su propio interior, o sea que el incentivo que puede tener la comunidad internacional en aplicar estas reglas es cuanto menos problemático. No digo que sea nulo, pero digamos es más problemático aún que el que podrían tener los estados intervinientes en relación con los prisioneros de guerra. Entonces, hay un punto que tiene que ver, digamos, este primer punto, en que es dable esperar dificultades en la aplicación de estas reglas, digamos, y es dable verlo a la luz, insisto, de un derecho como el argentino que está comprometido desde la Constitución del 53 con tratos humanitarios, o sea que esos problemas, digamos, podemos anticiparlos fácilmente. Entonces, no solamente tenemos frente a nosotros una situación de contradicción pragmática, sino una contradicción que es especialmente problemática respecto del futuro previsible de estas reglas, porque depositamos la aplicación de las mismas esencialmente en quien es co-creador, digamos, de esa situación de catástrofe humanitaria. O sea que de arranque estamos en una situación dificultosa. Y eso tiene que ver también
con lo apropiado, digamos, de la teoría, porque no es simplemente cuestión de escribir una teoría hermosa y después vemos si se aplica en la práctica. Yo creo que este tipo de dificultades que uno puede anticipar tiene que ver con que la teoría está mal escrita, con que la teoría está mal pensada, porque la teoría debe, digamos, una teoría apropiada es una teoría apropiada para la realidad que quiere venir a aplicarse. Y si, digamos, de entrada uno puede localizar este tipo de dificultades, la teoría ya está siendo mala, digamos, hay un problema en cuanto a cómo se piensa, digamos, la regla. O sea, que en ese sentido, uno puede decir, bueno, como los convenios de Ginebra, las reglas de Mandela, son demasiado obvias en el sentido de que nadie puede estar en contra, pero hay algún sentido en que uno puede estar en contra, y es que conllevan un tipo de problemas que merecerían haberse atendido de otro modo. Quería mencionar un segundo punto sobre algunos de los compromisos teóricos específicos de las reglas, que simplemente para desafiar la idea de que son obviamente aceptables, yo creo que también son obviamente problemáticas. Mencioné un primer problema, que es en cuanto a cómo, digamos, podemos ver la relación medio-fines que esa teoría quiere poner en práctica. Pensando sobre los propios fines que establece, digamos, la idea de pensar a la pena, la finalidad de la pena como protección de la sociedad contra el delito es problemática, en el sentido de que, por supuesto, no es el único principio que recorre las reglas, pero es un principio que es problemático respecto de lo que uno podría querer tener aclarado en teoría desde un comienzo. Es problemático porque no me permite cerrar adecuadamente ninguna de las puertas que uno querría tener cerradas. Uno, vinculado con la individualización de la pena. Dos, con la idea de no tratar a nadie como medio para ciertos fines. Tres, digamos, en relación con, bueno, uno, digamos, con la comunidad, digamos, la idea de que en sus aspectos esenciales hay problemas en cuanto a cómo se está concibiendo la finalidad misma de las reglas, porque, digamos, no nos permiten precluir tampoco la idea de venganza. O sea que en cuanto a finalidades esenciales que uno querría tener precluidas de un comienzo, digamos, en cuanto a asegurar que la pena esté individualizada, en cuanto a asegurar que las personas no sean tratadas como medios, en cuanto a asegurar que la pena no sea una herramienta de venganza, de ojo por ojo, digamos, yo creo que los fines que definen las reglas de Mandela no son apropiadas en los modos en que está concebida la pena. Yo no creo que sea un modo atractivo de pensar la función de la pena en sociedad. La idea de dignidad humana que está puesta en el centro es una idea que es irreprochable, que todos podemos suscribir, que todos podemos considerar que es una idea, digamos, fundamental en una concepción humanista digamos, del derecho. Pero también, digamos, la idea de dignidad humana está en tensión con la idea misma de la reclusión. Uno debería pedir alguna aclaración mayor acerca de cuál es la relación, digamos, entre el principio que se establece como principio central, el principio de trato a las personas como sujetos dignos, y la idea de la reclusión, que es la que, digamos, es el punto de partida de las reglas. Uno podría decir, hay una tensión entre ese mismo principio que se enuncia y la idea de reclusión, de privación de libertad. Pero no en términos declamativos, sino en cuanto a cómo queremos pensar la función del reproche en sociedad. Si uno piensa la función del reproche como, bueno, una sociedad comunicando el desacuerdo respecto de cómo alguien, digamos, se ha comportado en relación con reglas que hemos escrito entre todos, y uno reconoce que la afectación es una afectación que se nos ha hecho a todos, es un perjuicio que tenemos entre todos, que daña los vínculos que queremos tener, digamos, dentro de la comunidad. Bueno, uno piensa el tipo de respuesta de otro modo que pueden o no incluir la prisión, y en donde el principio de la privación de libertad es más un problema que parte de la solución. Por eso lo que quiero decir es, hay una relación problemática en cuanto a los vínculos de medios fines que establecen las reglas que, insisto, en principio parecen obviamente aceptables, pero creo que tratan con la cuestión medios fines de modo problemático, o sea, de cómo
están pensadas para ser aplicadas y por qué cualquiera de nosotros puede anticipar dificultades en la aplicación. Y eso no es simplemente, bueno, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, no, sino porque estamos pensando mal la teoría, porque la teoría debe ser pensada para la práctica y no para un mundo ideal, digamos. Entonces, en ese sentido, está mal pensada la teoría. En cuanto a los fines que animan a las reglas, creo que también, digamos, hay una desconexión que se nota en cuanto a los fines que son enunciados y los presupuestos propios de las reglas. Digamos, la idea de privación de la libertad es incompatible con muchos de los fines que las mismas reglas enuncian en términos humanitarios. Yo creo que y para ir terminando y pensando en modos diferentes, yo creo que no es desafiante modos diferentes de pensar, digamos, principios. Lo que no es desafiante respecto de nuestros derechos, de nuestro derecho y de nuestros entendimientos sobre el derecho, no es desafiante el subrayar valores humanitarios. Los valores humanitarios vienen acompañando nuestro derecho desde el minuto uno, lo vienen acompañando problemáticamente, digamos, por distintas cosas, entre otras cosas, por cómo hemos mal pensado la relación entre medios y fines. Pero yo creo que, entre otras cosas, por esto, por el hecho de que, digamos, el valor humanitario que está detrás de reglas como la del Mandela no son desafiantes para nuestro derecho. Yo creo que los principios que deberían animar a nuevas reglas son principios de otra naturaleza, que sí son, yo entiendo, serían al menos desafiantes para nuestro derecho. Y no por el hecho de que sean desafiantes, sino porque creo que son relevantes, además son desafiantes. Y pienso sobre todo en principios democráticos. Me parece que nuestro pensamiento penal, digamos, no está imbuido por principios democráticos. Por el contrario, digamos, se muestra sistemáticamente hostil a esos principios democráticos. Se muestra hostil en relación con los principios democráticos de distinto modo. Pero uno querría destacar más de uno, pero uno sobre el que hice referencia antes, sobre el cual querría detenerme un poco, y es el problema de la identidad. Digamos, reconocer que digamos, tenemos que partir de la dificultad que representa querer poner al Estado en una responsabilidad especial en el cuidado de las propias atrocidades que el mismo Estado reproduce. Allí hay un problema, y es el problema de la identidad. Digamos, como nota a pie de página, esa dificultad de la identidad, digamos, es la que muestra lo engañoso y complaciente, que es una metáfora muy habitual en el pensamiento penal, que es la idea del derecho penal o del juez penal como la Cruz Roja del derecho penal. La idea de la Cruz Roja es engañosa, es complaciente y es inapropiada porque no reconoce el problema de la identidad, digamos, que es... La Cruz Roja es interesante, el caso de la Cruz Roja es una guerra. Hay una guerra y viene una institución completamente diferente de los dos estados que, por ejemplo, están en medio de un conflicto y trata de actuar en ese conflicto. El juez penal no es ajeno a ese conflicto, es parte de ese conflicto. Entonces, la idea de la Cruz Roja no reconoce esta dificultad de la identidad, que es nuestro punto de partida. Y contribuye al engaño, contribuye al mutuo engaño, en ese sentido contribuye al discurso autocomplaciente de la justicia penal. Digamos, no reconocer que uno es parte de ese problema. Y entonces uno no es externo que puede venir con su ambulancia a actuar en una guerra. Pero, dicho esto, retomo, digamos, más centralmente la idea de cómo repensar algo que hoy es ajeno al pensamiento penal, que es cómo pensar la reconexión entre principios democráticos y nuestro pensamiento penal. Y me parece que merecería pensarse todo a lo largo, y así como los principios humanitarios, uno podría decir, forman parte de nuestro derecho y también de nuestro derecho penal desde el minuto uno, los principios democráticos no estaban en el inicio de nuestra Constitución y no están en el corazón de nuestro pensamiento penal, ni en el comienzo ni ahora. Por el contrario, digamos, hay una desconexión muy fuerte. Repensar la conexión entre principio democrático y pensamiento penal requiere repensar, insisto, el derecho penal sustantivo en todas sus etapas. La etapa de la creación de las normas penales, la etapa de la aplicación de las normas penales, la etapa de la sentencia. En todas ellas hay mucho, en cada una de esas etapas,
hay mucho que decir sobre qué es lo que implicaría el reconectar o hacer el intento de conectar a nuestro pensamiento penal con los principios democráticos. Primero, digamos, no me voy a detener mucho en ello, pero es obvio que en materia de creación de las normas penales, hoy, digamos, como lo podemos reconocer, como es obvio, nuestras normas penales, como las de otros países, son creadas en procesos que oscilan entre formas elitistas y formas populistas. Ninguna de ellas tiene ninguna conexión con ningún principio democrático. O las normas penales las crea la élite penal del momento, digamos, los iluminados penales del momento, o los vientos que se le adjudican, digamos, a las oleadas de pensamiento mayoritario, a las que nunca se le consulta efectivamente de qué es lo que piensa sobre las normas penales, pero se las invoca. Esto es lo que debe pensar el pensamiento mayoritario. Ni una cosa ni la otra recoge nada que tenga que ver, en algún sentido, con un principio democrático. Ni la comisión de la élite penal, ni el apelar a lo que debe seguramente estar pensando la mayoría de la sociedad. Digamos, una cosa distinta es el debate democrático, ese apelar que nunca consulta, o el resultado de lo que dice la comisión de los expertos, que tampoco, digamos, están afincados en ningún debate democrático. Entonces, en términos de creación de las normas penales, la desconexión es absoluta, pero no solamente absoluta en términos prácticos, absoluta en términos teóricos, porque hay razones que se presentan para defender esa desconexión. Bajo la idea de que si uno conectase la reflexión colectiva con la redacción de normas penales, estallaría el neopunitivismo. El neopunitivismo estalla en razón del elitismo penal o del populismo penal. Nunca lo hemos conectado con el debate democrático. Entonces, la idea de que establecer un vínculo entre debate democrático y normas penales hace estallar, en el sentido de que hace explotar, emerger el neopunitivismo, es falso, en el sentido que el neopunitivismo es hijo del elitismo penal y además no es esperable que ese tipo de conexión ocurra. En todo caso, tendríamos un camino mucho más digno que el camino del neopunitivismo a través del elitismo penal. Pero creo que las experiencias que uno tiene, y existen experiencias de debate público democrático y reflexión penal, la misma experiencia de los jurados, yo creo que son buen indicio en nuestro país, digamos, muestran que esa conexión es apresurada, torpe y otra vez engañosa. Pero me parece que eso, que la reconexión de principios democráticos al proceso penal puede hacerse otra vez en todas las etapas. Una es la de la creación, otra tiene que ver con el proceso penal. El proceso penal no tiene que estar vinculado con la idea de señalar a una persona por lo que ya sabemos que ha cometido mal y, digamos, sancionarla por ello, sino la pregunta tiene que ser completamente otra. Digamos, toda la comunidad, en un sentido más o menos intenso, está involucrada cuando hay una falta, es una falta en relación con todos, y la pregunta es cómo hacer para que esa persona reconozca que ha cometido una falta que nos ha afectado a todos. Pero eso es independiente, digamos, de cuál es el modo, y más, rechaza ciertos modos de reacción frente a esa persona. Esa persona puede, como el tirador noruego, con Anders Breivik, digamos, puede decir, bueno, yo estoy totalmente convencido, estoy sano mentalmente, he cometido una falta gravísima y me hago cargo. Bueno, muy bien, puede ser el caso. Aún así, el objetivo del derecho penal tiene que ser otro. El objetivo del derecho penal no tiene que actuar con ese individuo enloquecido como presupuesto. No, el derecho penal tiene que hacer el máximo esfuerzo posible para ganar otra tarea, que es la del convencimiento, y eso implica tratar a la otra persona como una persona que razona y que tiene cosas para decirme a mí. Entonces, implica un modo distinto de pensar el vínculo entre sociedad e intrasociedad, en donde, digamos, no hay un distinto, sino que es todos en la tarea de restablecer vínculos. Y lo mismo, digamos, en cuanto a la forma de la sentencia penal. Digamos, también hay modos que son modos autoritativos, modos autoritarios también, modos verticalizados, modos judicialicéntricos, digamos. Y hay modos que son más horizontales, democráticos, comunitarios, que no implican, digamos, ni una mirada ingenua ni una mirada boba, sino, digamos, una mirada otra vez resistente sobre los modos, sobre las formas elitistas y autoritarias en las cuales hoy también pensamos
la sentencia penal. Entonces, digamos, resumiendo, hay un punto en donde las reglas Mandela son obviamente aceptables, como son obviamente aceptables, digamos, los convenios de Ginebra en cuanto al tratamiento de prisioneros de guerra. Pero sin embargo, miran un poquito más allá, digamos, de lo obvio, muestra el nivel de dificultades al que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a cierto nivel de dificultades importantes, primero, porque echamos a andar una maquinaria que está montada sobre un problema profundo, que es lo que yo llamaba el problema de la identidad, y eso promete, digamos, que ratifiquemos ciertos problemas que ya conocemos. Eso nos habla también de algo que ya estamos empezando a ver, y es que hay dificultades, hay puntos inatractivos en la misma teoría que informa a esas reglas, y en todo caso es bueno saber que hay modos distintos y hay principios distintos, porque los principios humanitarios no sean importantes. Los principios humanitarios, insisto, son tan importantes que se están incorporados en nuestros derechos. Pero digo, hay principios diferentes, y yo llamaría principios democráticos, que sí son ajenos a nuestro derecho y a nuestro derecho penal, y que creo que serían mucho más fructíferos a la hora de pensar, digamos, cómo reconcebir un derecho penal que todos entendemos como plagado de dificultades inatractivas. Bueno, gracias.